Hola, bienvenidos a un nuevo video. En este nuevo video les traigo una información súper importante acerca de una provincia y una universidad que a mí me gusta muchísimo, que de hecho estuvo entre mis opciones en la búsqueda de universidad. Hoy les voy a hablar de UNB. Bueno, para contextualizarlos un poco, como siempre lo hago en este tipo de videos, quiero contarles que UNB, como su nombre lo indica, queda en la provincia de New Brunswick. Los dos campus más importantes de esta universidad o de esta institución quedan en Fredericton y en St. John. Como siempre les he dicho, Fredericton es una de mis ciudades favoritas y seguramente me gustaría vivir allá un tiempo más largo porque siento que es una de las ciudades más bonitas, más importantes, mezcla lo de una ciudad grande con lo de una ciudad pequeña. Y también St. John es una ciudad muy grande, muy característica de la provincia de New Brunswick, y a pesar de que es un poco más industrial y tiene un tipo de vida totalmente diferente, también tiene muchas cosas buenas. Ya hablando un poco más acerca de UNB como tal, así como UPI, podríamos decir que UNB tiene diferentes áreas de estudio, las cuales serían educación, artes, ciencias, leyes, que está un poco digamos que más aparte, e ingeniería. De leyes podríamos hablar en otro video, ya que incluye ciertos requisitos y ciertos prerequisitos para entrar a esta facultad. En estas cuatro áreas, como les mencioné anteriormente, ciencias, arte, educación e ingeniería, vamos a poder encontrar muchos otros programas o posgrados y pregrados que están en las áreas que ya conocemos, como lo son psicología, ingeniería, computer science, etc. Según la universidad, ellos nos cuentan que cuentan con más de 75 programas. Esto quiere decir que hay una gran variedad de programas para todas las personas, diferentes tipos de intereses y de campos laborales. Además, también sé que UNB cuenta con una gran población de estudiantes internacionales. No aclaran en sí la cifra que tienen, pero sé que, por ejemplo, Fredericton es muy diverso. Así como la mayoría de universidades aquí en Canadá, UNB también cuenta con la posibilidad de residencias estudiantiles. Las residencias estudiantiles, para aquellos que no conozcan mucho acerca de este tema, son, digamos que, facilidades en la misma universidad, en el mismo campus, en donde los estudiantes se podrán quedar. Estas residencias estudiantiles ofrecen mucha facilidad para los estudiantes, sobre todo internacionales o estudiantes que vengan de otras provincias, porque les evita, digamos, el problema de conseguir una vivienda fuera de la universidad, los costos y todo esto. Pero de esto podemos hablar más a fondo en otro video. Cuéntenme si les gustaría que yo les contara acerca de lo que pienso acerca de las residencias estudiantiles o de una vivienda normal. Como les dije anteriormente, las residencias tienden a estar dentro de la misma universidad, dentro del mismo campus o cerca. Y UNB cuenta con 15 residencias, las cuales 13 están en Fredericton y 2 en St. John. Algo muy curioso que no pasa en todas las universidades de Canadá, por ejemplo en la mía no, sin embargo uno suele verlo en películas o en series, son la oportunidad de fraternidades o de clubes. Ustedes, si se quieren quedar en una residencia de mujeres o de solo hombres, se van a poder encontrar con clubes o fraternidades de personas que van a compartir seguramente sus mismos intereses, que van a hacer reuniones, digamos, semanales o mensuales, como por tertulias o para hablar o discutir. Quiero contarles que no todas las residencias poseen de fraternidades, sin embargo, si a ustedes les gustaría muchísimo pertenecer a alguna de estas fraternidades, se van a poder encontrar toda la información en el mismo sitio web de la universidad. Ahora, hablando de una de las cosas más importantes, lo cuales serían requisitos, les voy a contar qué requisitos pide UNB para poder aplicar o entrar a esta universidad. Sabemos que las universidades piden diferentes tipos de exámenes. Recuerden que no los tienen que presentar todos, con uno suele ser suficiente, pero UNB exige tener el TOEFL con un mínimo de 85 o el IELTS con un mínimo de 6.5. Recuerden que, como les he dicho en otros videos acerca de universidades o de college, los países tienen diferentes requerimientos. Por ejemplo, en Colombia les piden que ustedes tengan la mayoría de materias, si no todas, en un 7 o 70%. Bueno, quiero contarles que ustedes tienen que tener en cuenta que los precios entre la sucursal o el campus de St. John y el de Fredericton cambian un poco, pero no es mucho. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta y tengan en mente qué facultad o qué carrera quieren aplicar, porque no todas las carreras están en ambas sucursales. Hay algunas que solamente están en las sucursales de St. John y otras que solamente están en el campus de Fredericton. Como siempre en este tipo de videos me voy a centrar en un área o en un programa para poderles ofrecer a ustedes una vista de cómo son los precios.
Hoy me voy a basar en la Facultad de Artes en el campus de Fredericton. Recuerden que en la Facultad de Artes pueden entrar muchísimos programas que incluso ustedes creerían que no entrarían. Quiero contarles que, por ejemplo, para la Facultad de Artes, para un estudiante canadiense, y estos precios que les voy a dar son por el año, son de $7,270 canadienses. Recordemos que casi siempre a estos precios que tienen los estudiantes canadienses les tenemos que sumar esa fee o esa cuota de internacionales, la cual sería $9,753 al año. Si ustedes quieren tomar la opción de residencia estudiantil, que obviamente, como les digo y como les menciono, es una opción, les costaría al año alrededor de $8,600 canadienses. Este precio puede variar entre St. John o Fredericton, pero sin embargo el cambio no es mucho. Recuerden que hablando de las residencias estudiantiles hay diferentes opciones de residencias. Esto quiere decir que hay muchas que ustedes pueden compartir un cuarto con una o dos personas o pueden tener un cuarto privado, y obviamente las diferentes opciones tienen diferentes precios. Como les digo, este tema de residencias estudiantiles es un tema que, digamos, tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, en el precio que yo les acabo de dar no está incluido el periodo de vacaciones. Esto quiere decir que ustedes van a estar pagando por el tiempo que estén en la institución o que estén estudiando. Sin embargo, en el tiempo de vacaciones, en el verano, ustedes van a tener que conseguir otro arriendo, pagar un poco más o devolverse a sus países. Recuerden que además de los precios que yo les acabo de mencionar, hay ciertas otras cuotas que tenemos que pagar como estudiantes, como son el insurance, como son los libros y algunos otros costos extras. La universidad nos cuenta en el sitio web que los libros costarán alrededor de $2,000. Esto obviamente también depende de la carrera que ustedes estén estudiando, y el health insurance también les costará alrededor de $1,000. Así que si nosotros sumamos todos los costos que yo les acabo de dar, incluyendo la residencia, nos saldría alrededor de $30,000 canadienses al año. Quiero también aclararles un tema que me parece muy importante compartirlos, porque yo siento que obviamente este tema de los precios es muy importante. Quiero aclararles que cuando yo empecé en mi búsqueda y cuando estuve pensando en ir a UNB, los precios estaban un poco más bajos, y esto es porque desde que empecé en UPI conozco muchas personas que se graduaron de mi mismo colegio en Fredericton, fueron a UNB, asistieron a UNB y les han subido los costos cada año abruptamente. Y estos incrementos han sido tanto para estudiantes canadienses como para estudiantes internacionales. Esto también nos da una vista de que cualquier otros precios que publique una universidad o un college pueden variar de la noche a la mañana dependiendo de la decisión que tome la institución. Sé que este proceso de encontrar la universidad, de aplicar, puede ser abrumador y tiene muchos requisitos, muchas vueltas. Es por esto que las universidades mismas designan reclutadores que no trabajan para ninguna agencia, sino que trabajan para la misma universidad. Y es por esto que ellos no cobran, pero sí les van a ofrecer a los estudiantes o potencialmente estudiantes una asesoría. Así que si ustedes tienen muchísimas dudas, pero de verdad están interesados en esta institución, por ejemplo, aquí se van a poder dar cuenta que les voy a dejar todas las reclutadores que están en UNB en el mismo sitio web, y se van a poder dar cuenta que hay uno específico para Centroamérica y Suramérica. Y estoy casi segura que los mismos reclutadores, si están designados para Centroamérica o Suramérica, probablemente hablen español y ustedes se van a poder comunicar mucho más fácil con ellos. UNB, así como UPI y muchas otras universidades en Canadá, también cuenta con becas. Muchos de mis compañeros que se graduaron del colegio de Fredericton entraron a UNB con becas, bien sea de excelencia académica o de deportes, así que si ustedes están interesados, diríjanse en el sitio web a la parte de becas, que les van a explicar todo y cómo aplicar. Espero que este video les haya gustado mucho. Cuéntenme si les gustaría estudiar UNB, si de pronto también como yo lo tienen como opción y están un poco como en la búsqueda de la universidad perfecta o de la institución perfecta. No se olviden que soy una colombiana en Canadá y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!